Buen día a todos. En esta mañana 26 de agosto, día jueves, iniciamos nuestro proceso en la palabra a través del Espíritu Santo que coloca esas lecciones de vida en nuestro corazón para que la pongamos por obra. Recordemos en esta mañana algo muy importante. Separados del Señor nada podemos hacer. Él es quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien volca nuestro corazón para que podamos obedecer su palabra y ser transformados por la misma. Hoy, el pasaje bíblico, a través del recorrido de renovación espiritual, se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y una historia muy interesante que nos habla de uno de los profetas más fuertes de Israel, Elías, que sirvió al Señor por muchos años, que predijo el comienzo y el final de una sequía de 3 años en Israel por causa del pecado, pero también por causa de la oración poderosa de este hombre, volvió a caer agua en la tierra y las cosechas volvieron a entregar al hombre su deleitoso fruto. Fue usado por Dios para resucitar a un niño que había muerto. Era tal el poder, la aprobación y el respaldo de Dios que Elías se constituyó en el profeta más importante dentro del pueblo de Israel en aquella época de los reyes. Sin embargo, la Escritura menciona que por ese tiempo los reyes debían estar unidos en el mismo sentir y propósito con el profeta. El profeta era la voz de Dios y el rey debía seguir instrucciones puntuales para gobernar, para direccionar al pueblo. Acab era el rey de turno que había torcido los caminos del Señor, se había casado con una mujer totalmente pagana llamada Jezabel, que tipifica a la mujer dominante, intemperante, una mujer que quiere absorberlo todo, tener control, hechicera. Su religión era la hechicería unida con su mismo padre Satanás para propósitos de destrucción al pueblo de Israel. Y Acab era el títere de su esposa. Quien gobernaba en aquel tiempo era Jezabel, mas no Acab. Ya el pecado había colocado una venda profunda en el corazón de Acab y Jezabel buscaba a los profetas para darles muerte. Dentro de ellos odiaba de manera muy especial a Elías. Pero Elías, siendo un hombre lleno del Espíritu, se dejaba guiar por el Señor. Y aunque habían 850 profetas de Baal, es decir, hechiceros, brujos, hombres también con poder, pero poder diabólica, para perseguir, matar, destruir a los profetas de aquel entonces, siempre se levantan hombres y mujeres con un corazón inclinado en obediencia a Dios. Y es donde la historia nos registra que un hombre llamado Abdías sirvió para
buscar refugio y escondedero a estos profetas que eran perseguidos por Jezabel. Al encuentro, Abdías busca a Elías y cuando lo reconoce, se postra y le dice: tú eres nuestro Señor. Y él responde: así es. Pero le dice: busca al rey Acab y dile que yo quiero verle. Y este hombre, lleno de temor, Abdías, dice: recuerda que te están buscando para matarte, para destruirte. ¿Cómo puedo yo llevar esta razón? Y él dice: ve, el respaldo de Dios irá contigo. En el encuentro entre Elías y Acab, el rey, Acab, con un odio intenso, le pregunta: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le responde: no soy yo el que ha confundido a Israel, sino tú. Y todas las cosas que has dejado de cumplir, los mandamientos del Señor, porque has inclinado tu corazón a los Baales, a la hechicería. Una lección para aprender en esta mañana. Cuando perdemos el enfoque hacia otras cosas que crean idolatría en nuestro corazón, el corazón se endurece, se llena de prepotencia, de ego, y creemos que en nuestras fuerzas podemos conseguirlo todo. Recordemos, separados de Dios nada podemos hacer. Y Elías le da una lección muy grande a Acab y a todo el pueblo. Y dice: envía pues y congrega a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. 850 hombres con poder satánico, diabólico. Y díganles que se acerquen. Y todo el pueblo vio el respaldo tan grande a un solo hombre que levantó sus manos, clamó y oró. Y todos los profetas de Baal fueron destruidos el mismo día. Pero una lección para entender en el día de hoy. Si Elías hubiese dejado de ser tan dependiente de él mismo y buscara unirse a los pocos profetas de Dios, si la oración de un solo hombre hizo proezas y maravillas, ¿qué podría haber hecho la oración en conjunto de los otros profetas que confiaban en el Señor? La independencia a la hora de trabajar en los propósitos del Señor no sirve de mucho. Dios ha convocado un pueblo en los últimos tiempos, un remanente, para que se congregue y sirva al Señor, cada quien según su talento y su don. El pueblo necesita entender la enseñanza de la Escritura y necesita comprender que la idolatría y la confianza en dioses paganos que no oyen, no ven y no entienden es vana. Los sacrificios, los ritos, la religión es vana. En el momento cuando Dios determina restaurar a una nación, lo hace con hombres comprometidos, con hombres que han sabido obedecer a la palabra. Finalmente, Dios envía lluvia a todo Israel, que por 3 años habían vivido en sequedad, en aridez por causa del pecado.
Y Elías confronta duramente al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y hoy Dios le dice a Colombia y a los pueblos enteros: ¿hasta cuándo van a divagar entre dos pensamientos? La idolatría, los baales, el Dios que han entronado en su corazón, que puede llamarse familia, instituciones, dinero, fama, riqueza. Lo que ocupa el primer lugar en su pensamiento cuando despierta es su ídolo, en lo que presta más atención. Pero si al despertar reconoce que tiene un día más de vida por la gracia y la misericordia de Dios, y en todos los actos de su caminar diario da gracias al Omnipotente, que el respaldo y la bendición del Señor estén en todo lo que emprenda y haga, porque la buena mano de nuestro Dios respaldará los proyectos que hay en su corazón en esta mañana, porque la palabra es quien guía su despertar y su acostar. Dios les bendiga.